Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento de Lumus Producciones. Es nuestra nueva emisión de ¿Qué pasó cuándo? Yo soy Belén y hoy vamos a debatir Volver al futuro, porque antes de Dark, La familia del futuro, Cuestión de tiempo y Aventuras en el tiempo, por supuesto, con mi Beli y Martín Rica, existió una película, una producción que marcó un antes y un después en los viajes en el tiempo de la cultura pop occidental. Pero antes de profundizar en este tema, quiero presentarles a mis compañeros de programa, Didi, George y Pepe. Hola. Hola a todos, bienvenidos. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, muchas Muy gracias. bien, gracias. Yo pareciendo Jacobo Zabludowski, pero bien. Y George está transmitiendo desde su nave espacial, entonces Así hay es, que así comprenderlo. es. Claro. Oye, Pepe, cuéntanos, ¿qué pasó cuándo? ¿Qué significa esto y cómo va a ser la dinámica de este programa? Ay, ya empezamos con problemas. Bueno, les cuento. Belén pregunta que cuál es la dinámica del programa. Pepe nos va a ayudar a explicarles un poco de qué va. Sí, discúlpenme, es que no escucho a Belén, pero les explico. ¿Qué pasó cuando es un programa que se nos ocurrió hace unas semanas y nos pusimos a trabajar en eso? Y las reglas son sencillas. Nosotros nos preguntamos a veces qué pasa en las cosas y escenas que no vemos en pantalla. Y sin embargo, pues afectan también en el desarrollo de la historia. Así que, pues de eso se trata el programa. Preguntarnos qué pasó cuando no estamos viendo lo que está pasando con esos personajes. Y la única regla que existe es no alterar el arco narrativo de esa historia. Es decir, no vamos a inventar supuestos, no vamos a decir qué hubiera pasado, sí, sino qué pasó cuándo. Y pues para estrenar este programa decidimos empezar con Volver al Futuro. Y Didi nos tiene aquí una ficha técnica, si no ustedes no la han visto, o pues para recordar esta película. Así es, bueno, Volver al futuro es la primera parte de una trilogía. Esta fue estrenada en 1985 y la dirigió Robert Zemeckis. La protagonizaron Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson y Thomas S. Wilson, entre otros. Y bueno, claro, de aquí han salido muchas referencias para la vida cotidiana, desde el primo de Chuck Berry, o el DeLorean, o incluso el chaleco que muchos confundían con un salvavidas, que yo tengo uno, por cierto. Y pues nada, está muy padre. Por cierto, Belén no es Martín Rical de Aventuras en el Tiempo, es Christopher Uckerman. Pero, gran novela. Bueno, George, seguramente todo el mundo la ha visto, bueno, por lo menos una gran parte de la audiencia, pero ¿por qué no nos explicas un poco de qué va la película? Claro que sí, Didi. Primero que nada, un saludo a Martín Rica, donde quiera que nos está viendo. Ay, sí, que los vea. Y pues la película es Volver al futuro. Es la historia que se basa de un joven que accidentalmente es enviado al pasado y pues pone en peligro su propia existencia. Y tras el éxito de esta película, pues surgieron muchas preguntas del futuro, de los viajes en el tiempo, y pues McFly es el viaja en la primera película a 1955, me parece, 58, si no estoy en lo correcto, y pues ve a sus papás y pues trata de luchar para que se conozcan y para que no se pierdan él y sus hermanos la existencia. La verdad, una excelente película que es recomendable y que por supuesto ya creo que todos la hemos visto, pero que ahora va a abrir debate en este primer programa de ¿Qué pasó cuándo? Con todos nosotros. Estén muy atentos porque tenemos bastantes preguntas, bastantes pues dudas de qué pasó cuándo en ciertas partes. Pues de eso trata, Didi. ¿Cómo ves? Está muy cool. Díganos en los comentarios si ya la vieron, si no la han visto, qué les parece, y pues claro, también conforme vayamos avanzando con las premisas y con las ideas que tenemos, pues ustedes también díganos si están de acuerdo, si no, háganos comentarios, todo lo que se les ocurra. ¿Les parece si comenzamos? Así es, me parece perfecto. Yo Comencemos. Creo que lo primero y lo principal, vamos a empezar por marcar las premisas. Vamos a empezar por marcar las premisas de qué va esta película y con las premisas con las que vamos a partir de este programa. La primer premisa es qué pasó cuando el Dr. Brown leyó la carta de Marty McFly
Y la segunda premisa que vamos a debatir en este momento es ¿qué pasó cuando lo conoció años después? ¿Ustedes se siguen escuchando, chicos, para que pueda ver el público las preguntas en mayor tamaño? Claro. ¿Vale? ¿Sí? Y pues continúen. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Tú qué opinas? Pues respecto a la primera pregunta, ¿qué pasó cuando el doctor Brown leyó la carta de McFly? Pues primero, yo creo que sintió un poco de miedo, ¿no? Creo que cualquiera que te diga que te vas a morir en 30 años de una forma tan violenta como murió o posiblemente iba a morir el doctor, pues creo que da miedo, ¿no? Sin embargo, creo que como buen científico o como buen hombre racional, creo que pues se previno. Aquí mi duda es qué tanto o hasta cuándo se inventaron los chalecos antibalas, porque pues no creo que en el 50 existían. Entonces, de aquí a lo mejor podemos plantear otra pregunta, ¿cuánto tiempo pasó para que el doctor pues descubriera que tenía un chaleco antibalas o podía detener una bala con un simple chaleco, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Híjole, pues yo creo que sí, a nosotros de pronto nos entró como la duda de, pues, ¿qué hizo el Doc Brown o por qué traicionó a su propia idea y a su propia creencia de que, pues, a final de cuentas no se debían de conocer los sucesos del futuro? Entonces, al traicionar esa creencia, pues descubre que lo van a matar y pues a nadie le gusta que lo plomen, entonces, pues, ni modo, o sea, tuvo que armarse de valor y hacer hacer contradictorio lo que él pensaba. Entonces, no sé qué piensen los demás. ¿Qué nos dices, Didi? Antes de continuar, quiero responder la duda de Pepe de si ya existían los chalecos antibalas. Y el primero, según esto, se creó en 1800, entonces sí ya tenía tiempo. Y en los 50 fue durante la Guerra de Corea, sí, la Guerra de Corea, que hubo como una refabricación. Y sí, ya existían, pero claro, no son tan modernos como salían digamos, como ya se usaban en el 85, y que otra vez, o sea, él usa tiempo atrás y bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, a mí eso también me saca pues varias dudas, porque es un poco confuso, digo, claro, ahora tenemos ejemplos muy profundos como Dark y demás, ¿no? Que ya lo habíamos tal vez platicado, que cuando van al pasado, ellos van al pasado y son niños o crecen y demás, ¿no? Van como creciendo con todo esto. En cambio aquí regresaron y nunca pierden su anatomía, ni su edad, ni nada por el estilo. Entonces, puedes llevar objetos del pasado al futuro, etcétera, pero pues, ¿qué cambio hay? O sea, porque también el punto de siempre cuando pensamos en viajes en el tiempo, siempre hablamos o siempre tratamos de pensar en que quieres regresar para componer o rehacer una acción, ¿no? Entonces, obviamente eso va a tener repercusiones en el futuro, porque aquí no las tuvo tan profundamente, por así decirlo. Claro, tienes razón, Sí, Didi. Tienes razón. George, tú dime qué opinas de todo esto. Yo te veo muy concentrado, muy callado, muy dubitativo. ¿Qué nos puedes decir, George? Mi George, ¿estás muteado, George? estás muteado, George. Es que es verdad, perdón, se muteé el micrófono, pero es que es verdad lo que dice Didi, o sea, los cambios a comparación de otras series como la de Dark, pues sí modifican tanto pues a los personajes que son involucrados, a los principales personajes, pero en este vemos que no, aunque viajan en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro, que son las siguientes películas, pues no hay como ciertas modificaciones como tal, y lo que sí me sorprende del Doc es, o sea, estamos viendo la primera película de Volver al Futuro, pero en las tres, el Doc son diferentes, porque cuando viajan en su carro, en el DeLorean, hay uno que le cae el trueno y también desaparece. O sea, que hacia dónde fue al pasado, que fue en la época del oeste, o regresó otra vez a su tiempo, porque fue temas complicados de eso. ¿Cómo ves, Pepe?
Pues yo pienso, o sea, refiriéndonos a la primera película, creo que se crean dos líneas temporales. O sea, la línea temporal con la que inicia la película no es la misma con la que termina. Y aquí va a empezar porque Belén ya me está viendo feo. Entonces, eh, entonces pienso, porque la primera línea pues, se conocen sus papás de una forma, pues la que la cuenta, ¿no? Que él se cae del árbol, lo atropella y pues lo conoce. Y la segunda, pues al entrar McFly, bueno, Marty, cambia la historia. Entonces, yo pienso que no es la misma línea temporal. Entonces, empieza otra línea temporal y por lo tanto, en las siguientes películas, pues no es la misma. No sé cuántas haya, si realmente no me puse a analizar todo eso, pero pienso que no es la misma línea temporal. Entonces, pues eso podría solucionar demasiado, ¿no? O sea, quitarnos de problemas con pues todas las paradojas que podría crearse. ¿Cómo ves, Pues, Didi? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pues sí, dinos, justo, Gogo. sí estoy de acuerdo con que puede haber varias líneas temporales, incluso ahorita esperamos que Belén nos ayude como a aclarar esto, pero justo en la tarde encontramos una referencia bastante acertada con lo que estás diciendo, ahorita que Belén nos ayude a explicarla, pero sí, justo, sí se alteran, sí se cambian las líneas y al final terminan siendo tiempos distintos, o sea, además de lo evidente, pero Belén, ayúdanos, por favor, porque eso sí está complicado de explicar. Pues miren, yo les digo la neta del planeta, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo siento que siempre hubo una línea temporal, aunque acá platicando en la mañana también con un fan así turbocañón de toda esta saga, coincide con ustedes en que hay dos líneas temporales. Yo opino que solamente hay una, en la que el Doc Brown, desde mi punto de vista, el Doc Brown supo perfectamente todo lo que iba a ocurrir desde el principio y por algo conoce a Marty, por algo lo busca, porque a final de cuentas él sabía que Marty iba a ser como la pieza clave para que él inventara la máquina del tiempo, no que supiera del condensador de flujos, que era lo que hace posible, o sea, para quien no sepa, que era lo que hace posible viajar en el tiempo, sino el invento de la máquina. Porque justo ayer que estaba viéndola por N vez, recuerdo que Marty le enseña al Doc Brown en su televisión de los 50, le enseña un video de la descripción del mismísimo Doc Brown y de cómo va inventando la máquina del tiempo, de lo cual me surgió una pequeñísima duda y quiero que este sea un espacio para que la banda que nos está viendo comparta igual sus dudas y argumentos y que nos digan, estás mal, hija, estás mal, o de plano sí tienes razón, o de plano no te doy la razón. Entonces, pues miren, ya tenemos la primera duda y es de nuestra super amiguis Yareli Min, que nos dice, yo siempre he tenido la duda de qué pasó entonces con la línea temporal original, cómo se llena el vacío que debió de haber dejado McFly. Y Muy pues, buena pregunta, ¿eh? es muy buena pregunta, ¿es cierto? Sí, También porque estaría modificó todo. También estaría padre que tú, Yareli, nos digas qué opinas o qué crees tú que pasó. Sí, aquí ya estamos para hacer, ya nos sentimos el Dross, ya vamos a empezar a hacer teorías conspirativas, ¿O no? pero no vamos a caer así, no vamos a caer tanto en eso, pero sí estaría chido que nos dijeran su teoría de si hay una línea temporal o si hay dos. Entonces, Ahora, tantito, perdón por interrumpir, tomando en cuenta, ya sé que estamos hablando de Volver al Futuro, pero igual si tomamos en cuenta la interpretación que hacen en la serie de Dark, que el tiempo es cíclico y se repite y se repite y se repite de alguna forma como un nudo, que es complicado así hacer ese nudo, entonces podríamos decir que tanto McFly vuelve a conocer al Doc y vuelven a hacer esos viajes, o sea, constantemente podría ser esos viajes constantes, pero entonces ahí ya nos vamos a ver muy precisos, así muy físicos, siguiendo la teoría de las cuerdas, o sea, el tiempo de McFly original es la que queda tensa, o sea, la que queda igual,
y los cambios es lo que se va haciendo como nudo, se va cambiando y va cambiando de diferentes direcciones. No sé ustedes qué opinen. Pues sí, o sea, yo en la pregunta de Yareli, que qué pasó con la original, pues yo pienso que siguió, ¿no? O sea, al final sigue y no se sabe realmente qué pasa porque pues no lo vemos en pantalla. Y creo que la importancia de Volver al Futuro, más allá de, como decía, sin ponernos físicos y relativistas, creo que la importancia como ficción de Volver al Futuro es que marcó justo toda esta serie de ficciones que vinieron, ¿no? Y ahorita están muy de moda, como Dark, como Outlander, como varias películas, como Cuestión de Tiempo, ¿no? Que cada una tiene una interpretación de los viajes en el tiempo y pues realmente nadie sabe, porque pues hasta ahorita creemos que nadie ha viajado en el tiempo, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué vaya a pasar o en esa línea del tiempo. Yareli ya nos compartió su opinión. No sé si chicas quieran leerla, por favor. A ver, la leo. La voy a leer tal cual. Según yo, hay dos líneas. En la segunda película, el profesor regresa argumentando precisamente eso, si no mal recuerdo. Que hay dos espacios temporales. Sí, de hecho, hasta en los Avengers, ya sé que también es otra película, pero mencionan esa película de Volver al Futuro, que son 2 dimensiones. Entonces ahí también ya son dos cosas distintas, una dimensión y un espacio. Y el tiempo, exacto. Sí, otro pues mundo. Los multiversos. Exacto, otro mundo, o sea, puede ser otro mundo, o un espejo del reflejo del mundo en el que vivimos. ¡Ay! ¿Cómo ven? Ay, Dios, de pronto a George le sale lo poeta. No sé si un espejo, porque un espejo es lo contrario, entonces, o sea, si aquí eres alto, allá eres bajo, o si aquí eres bueno, allá eres malo, no sé, o sea, no sé si sea un espejo, tal vez una realidad alterna, ni siquiera sé si sea realidad, porque tampoco realidad creo que sea el término correcto, pero a la par, están sucediendo simultáneamente, creo. Ahora, sí, o sea, vamos a perdón, George, adelante. No, tú dale, nada más pongo las preguntas. Es que ahorita que hablas sobre los mundos espejo, o sea, también en Dark, creo que es una muy buena serie, y sé que no venimos a hablar de eso, pero en Dark justo plantea ambos mundos, ¿no? Mundo A, mundo B, y no es que sean iguales, pero pues existen las mismas personas, se dedican a lo mejor a otras cosas diferentes y tienen historias diferentes, pero al final son las mismas personas. Entonces, si juntamos ambos universos o ambas realidades, o como decir, como ambas verosimilitudes, pues entonces creo que eso pasó con la primera línea temporal que Yareli plantea. Claro. O sea, al final siguió esa. Y en esa realidad primera, yo digo que el doctor se murió. Porque no hubo un viaje en el tiempo de McFly al principio. Entonces nadie le pudo avisar y murió. ¿Qué piensas, George? Igual pienso lo mismo, que en la primera sí murió, y que al momento de deformarse esa realidad, pues le resurge otro doctor, otro doc, porque cuando viaja McFly a los 50, es que hasta la misma máquina del tiempo es un nudo, porque en los 50 le dice McFly al doctor que le ayude a regresar a su tiempo, pero él no tiene esas herramientas todavía para poder ayudarlo a regresar. Y si se dan cuenta, cuando el Doc ya en la tercera se va a la época del oeste, entonces él inventa otra máquina que es el tren. Entonces estamos diciendo que la máquina del tiempo en Volver al Futuro ya existía desde la época del oeste, entonces por culpa del Doc, o cuántos Docs están repitiendo esa realidad. No, yo más bien, o sea, no es que exista desde antes, más bien existe en un tiempo. La usas para transportarte a otros tiempos, pero realmente existe solamente en un lapso. Sí, porque es la misma materia, ¿no? Es la misma máquina. La máquina no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo porque es materia. Como ellos también, o sea, se transportan, pero tal cual no es como que se transporten y llegan
yo me transporto y llego a la Diana del 94 con 2 años, ¿no? O sea, me transporto y llego al 94 siendo la Diana de 28. O sea, creo que es lo mismo que la máquina. Entonces... La avienta en los cambios. Acaban de desarmar mi argumento de que solo existe una línea temporal. Me acaban de callar, me acaban de dar un balonazo. A ver, coméntanos para aclararlo. Bien bajado ese balón, muchachos. Me acaban de dar un turbobalonazo. Yo seguía pensando que había una sola línea temporal. O sea, para mí el Doc siempre desde el principio supo que iba a conocer a Marty, que a través de él y de lo que él le iba a decir, iba a saber cómo inventar la máquina del tiempo. Para mí, por eso existe una sola línea temporal, porque desde el principio el Doc sabía que al conocer a Marty, él le iba a dar las bases y las pautas para inventar la máquina del tiempo, porque él le iba a decir más o menos un aproximado de cómo lo logró, cómo hizo, incluso cómo conseguiría la energía de 1.21 gigawatts para que pudiera viajar viajar en el tiempo. O sea, él sabía que tendría que robarle a los libios el plutonio para poder usarlo en el viaje, cosa que, por ejemplo, a mí me surgió una duda, porque justo ayer que estaba viendo esto de esta película por NBS, como ya les había comentado, se supone que se requería una carga de plutonio para poder hacer un viaje en el tiempo. Si tú querías ir al pasado o al futuro, tenías que poner una carga de plutonio, y para hacer el regreso a tu época actual tenías que poner otra carga de plutonio. Cuando el Doc Brown, eso es como que lo dejo el tema sobre la mesa, como diría el buen George. Cuando el Doc Brown experimenta con su entonces perro Einstein, hace una sola carga de plutonio para que el perro vaya y regrese. Fuese un minuto en el tiempo, creo que ahí hay un pequeño errorcillo, porque aunque hubiera sido un minuto en el tiempo, tendría que haber sido una carga de plutonio para viajar un minuto al pasado y una carga de plutonio para regresar a su minuto en el tiempo, en el presente, perdón. Entonces, dejo ahí el temita sobre la mesa y sigo pensando que hay una sola línea temporal. Perdón, chavos, yo sigo pensando que el Doc ya tenía ese plan, ya sabía que iba a conocer a Marty, ya sabía qué iba a suceder, y yo creo que en el momento en el que él sabía de la existencia de Marty, se dedicó a buscarlo para que él fuera su figura clave para la invención de la máquina del tiempo. Entonces, esta pregunta sigue para nuestros amiguitos nuestros amiguitos de provincia que nos están viendo. Pues, ¿qué opinan ellos? ¿Si existe solamente una línea temporal o existen dos? O sea, aquí, ¿quién es el que igual, o más bien, a lo mejor no estoy entendiendo. Dime, George. Igual, chicos, invitar a los que nos están viendo, porque sí nos están viendo, a que participen, a que nos manden sus preguntas. Esta película, pues, ya todos la vimos alguna vez, Volver al Futuro, tanto las 3 películas, que nos compartan, porque creo que todos han tenido dudas y pues podemos discutirlas aquí de qué pasó cuándo. Este espacio también es para que ustedes también opinen acerca de las películas y pues que nos sigan compartiendo, ¿cómo ven? Sí, pues que compartan ahí de qué equipos son, equipo Belén, equipo Belón o equipo George y Pepe. ¿Hay una línea temporal o hay más de una? Ahí pónganoslo en los comentarios. Y también, o sea, díganos si hay dos por qué y si hay una por qué, para cachetearnos entre nosotros. Estaría bien padre. Compartan este en vivo también, compártanos para que más puedan participar con nosotros y puedan darnos su opinión. Claro. Así es. Pues en lo que nos responden esa primera pregunta, ¿qué tal si pasamos a la segunda? Creo que va mucho de la mano con lo que decía Belén. Claro. Belén, bueno, nos está llegando un comentario, esperen, nos está llegando un comentario de Jesus Reilly. Dice, pero no viaja al pasado Einstein, viaja un minuto al futuro y Marty y el Doc lo alcanzan. Por lo tanto, la carga de plutonio es suficiente. La otra carga que Marty viaja a 1955 la pone antes de que lleguen los libios.
Y ya tienes tu primera persona de tu bando, Belén. Ya eres un miembro de tu equipo, Belén. Qué triste de veras que ni mi propio hermano esté conmigo, qué bárbaro, traición a la patria. Pero ya tienes un fan, ya tienes a alguien Bueno, de tu eso sí. lado, así que... Ah, sí, perdón, También mi prima, yo Hilary pensé que me... Cortés también está con Belén. Ajá, Sí, ella va, está va contigo. conmigo, va Claro. conmigo. Muchas Mira, gracias, Hilary. tienes un fan, los demás ninguno. Ya, muy Así que bien. Son del equipo China McFly. McFly, así es. Chino Vamos con McFly. con la segunda premisa. Cámbiate tu username ahí, Belén. Ah, pero por supuesto, permítame un China momento. McFly. te paso Edit el name. si gustas. Sí, sí, sí. Vamos a cambiarlo. China McFly. Listo, ya lo cambiamos. Y bueno, vamos con la segunda premisa. Como ya les había dicho, Pepe va de la mano con la primera, muy cañón. Y bueno, la primera fue qué pasó cuando el Doc Brown leyó la carta de Marty McFly. Nuestra segunda premisa es qué pasó cuando lo conoce años después. Cuéntenos qué pasó cuando lo conoce años después. ¿Ustedes qué opinan, chicos? George, ¿tú qué opinas? Pues yo tengo dudas porque también pudo haber tenido cambios, ¿no? O sea, cambios al conocerlo. Creo que también ahí lo que surge es que a veces, por ejemplo, cuando lo vuelven a conocer, pues no lo conoce como tal y es como la duda que tengo de por qué no lo va a conocer si lo conoció en el pasado. El Doc lo conoció en diferentes etapas del tiempo. Lo conoció en el presente de su línea de temporal, luego fue al 50 y tantos y lo conoció a McFly. ¿Y cómo es que el Doc no lo conoció en su línea temporal? Se hizo otra línea, como comentan, o también lo conoció en el futuro, cuando decide el Doc irse a vivir en la época del viejo oeste. Y o sea, como que la imagen de McFly, a lo mejor por tantos viajes que siempre estuvo presente McFly en el Doc, a lo mejor desde el inicio, desde la primera línea, McFly era el indicado para hacer esos viajes, tal vez podría ser, porque a lo mejor en sueños lo vio o algo así. Güey, ya era pitonizo. Bueno, tú dinos, Didi, ¿tú qué opinas? Pues cuando al final de la primera película, que es la que estamos debatiendo, el Doc llega a donde está Marty y que se lo lleva y le dice que también se lleve a su novia y se suben y demás, obviamente ya le habla como súper familiarizado y él, pues obviamente Marty pues acaba de vivirlo, para él va a ser normal. Entonces supongo que de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se conocieron? Todo esto. Yo creo que el Doc estuvo teniendo varios viajes, tanto a un futuro posterior al 85, incluso entre el 55 y el 85, y lo vio. Sin embargo, creo que aquí retomamos otra vez lo de las líneas temporales. No se alteró nada, porque para Marty ya no tenía un recuerdo o ya no tenía nada, ¿no? Sino simplemente llegó y lo conocía, pero porque su recuerdo más breve o previo había sido el de el 55. Entonces, la verdad yo me confundo mucho con esas ondas del tiempo, pero creo que no es que haya habido un encuentro diferente o un encuentro que haya alterado. Siento yo que entonces esto responde un poco a la pregunta anterior. No se alteran las líneas de tiempo. Pero pues no sé, debátanme, desmiéntanme. Bueno, pues aquí tenemos otra respuesta de Fernanda Alejandre, donde nos dice que no lo contacta, me imagino a Marty McFly, para no romper su propia línea temporal, porque él quería regresar a su tiempo y si no podía romper su línea temporal y provocar una paradoja. Esto tiene toda la razón Fernanda Alejandre, porque esto de hecho se menciona en la segunda película, donde de pronto el Doc sí le dice a Marty que si se conoce a sí mismo puede crear una paradoja que podría destruir por completo todo el universo o desmayarse. Entonces, Entonces ahí va el asunto. Para evitar desmayos o paradojas que destruyeran el universo, mejor no se contactaba a sí mismo. Y pues tenemos más. Es cierto. O sea, esa era como la prohibición, no verse en el futuro ni en el pasado.
que en comparación de las otras series, como por ejemplo Dark y todo eso, se veían y no había ningún problema, ¿no? Pues sí. Sí. Pues bueno, no sé, Perdón. Pepe, ¿tú qué Me opinas? muteé, discúlpenme. Tiene razón, George, pero, o sea, ciertamente pienso que ahí el Doc tenía algún complejillo de Dios. Y él sí podía hacer sus reglas y podía romperlas y podía verse a él o ver al pasado y ver al futuro, y con él no pasaba nada. Pienso. Tenemos igual otro comentario. A ver, lo voy a leer. Es Jesus Reilly. Obviamente no quería leerla porque pensaba que alteraría el futuro, aunque no sería así porque en 1955 Marty aún no nacía, solo conocía a Marty de 1985. Claro, no habíamos considerado que no había nacido en el 55, que era un visitante al final, no era alguien de ahí. Sí, todavía no existía. Todos callados. Vamos Sí. a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos un Yo comentario. estoy pensando en todas sus respuestas. Tenemos un comentario súper importante aquí. Pero yo creo que lo conocía desde antes, ¿no? Del 85, porque pues justo inicia la película, él Pero sus papás sabe sí los dónde está la conocían. llave, sí, o sea, él saca la llave del tapete, entra, le habla por teléfono, todo ya es Hasta muy el nombre de familiar. Einstein. Claro, Porque de hecho el perrito no se iba a llamar Einstein, se iba a llamar, bueno, otro nombre de otro científico y hasta que existió Einstein o se hizo famoso Einstein, el Doc llamó al perro Einstein. Más bien, yo creo que ahí fueron dos mira, perros distintos. dato Yo curioso. No, de hecho, no creo que Sí, un sí, lo perro explican sobreviva del Sí, está bien, George, 55 al discúlpame, era un chiste. 85. También eso. Sí. Yo no creo que un perro sobreviva del 55 al 85, entonces ahí sí creo que fueron dos perros distintos. a lo mejor sí es cierto, o su hijo O del primero. fue al pasado, lo recuperó y aparte ya era Aini o era bla, bla, bla. Vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño break para las personas que se están uniendo. Les vamos a recapitular todo esto. Estamos hablando de qué pasó cuando pues el Doc conoce, hablando de la película Volver al Futuro, cuando el Doc lee la carta de Marty McFly, cuando lee su carta, qué pasó cuando, qué surgió después, y qué pasó cuando el Doc conoce a Marty McFly en el futuro, posterior a su viaje de Marty al pasado. Sé que suena muy trabalenguoso, pero son nuestras premisas del humo. Si ustedes tienen otra duda, si tienen alguna opinión y tienen también alguna teoría, pueden compartirla. Y bueno, regresamos. Pepe. Compartan también en sus redes para que más gente se una y más gente debata esto y terminemos descabezados, pero con buenas teorías. Ahora sí, lo siento, Pepe. Pepe, creo que ya no nos escucha. No, discúlpenme, es que estaba muteado. Perdón. No te mutees, Pepe. Pero, pues sí, me estoy censurando a mí mismo. Es que está a punto de sacar Pero ya que compartan esto y esperen próximos comentarios, esperen próximas publicaciones y esperamos también sus comentarios. Así es. Nos piden que hablemos del almanaque, pero ¿qué creen? Que esto es de la película número 2 y tristemente no podemos, en todo este tiempo no podemos hablar de la saga completa, estamos hablando de la película número 1, pero sí queremos hablar precisamente del almanaque y de cómo esto influye en el futuro y en el pasado. Igual estaría padre, bueno, no sé si les gustaría, también díganos que hablemos en próximos programas justo de la 2, de la 3, y quizá ya armar uno más completo ya con la trilogía, no sé, piénsenlo, escríbanos y para tomarlo en cuenta, porque pues al parecer se está poniendo bueno el debate. Sí, está padre. Muchas gracias por escribirnos y por interactuar con nosotros. Así es. Bueno, y entonces, ¿en qué nos quedamos? No se queden callados, compañeritos.
Después de este pequeño paréntesis, ¿en qué nos quedamos? O sea, ya resolvimos el asunto de que Aini y Copérnico son perros distintos. Así sí, vaya, ajá, exacto, Copérnico, ese era el nombre. Exacto, Copérnico y Einstein. So, ya discutimos este asunto de que son perros distintos. Y nos pasaron sus opiniones bueno, nos dicen que tal vez el Doc leyó, después de conocer a Marty, leyó la carta y se puso el chaleco antibalas por aquello de la buena amistad. Pero suena muy tonto decir yo personalmente, así que retiro lo que he dicho y digo, personalmente creo que pues más allá de la buena amistad, pues a nadie le gusta que lo plomen y saberse que se va a morir. Entonces creo que ahí sí influyó y como les decía antes, influyó mucho la regla que rompió el propio Doc. El propio Doc rompió esa regla de no saber de su futuro, nadie debe de conocer su futuro, la rompió, pero es precisamente para eso, porque ahí no solamente influía el me voy a morir, sino es me voy a morir y nunca voy a ver mi invención hecha realidad, o ya la voy a ver hecha realidad, pero yo nunca la voy a probar. Sí. Sí, yo también coincido que fue un poco precaución y un poco de todo también para saber cómo hasta dónde tenía chance, ¿no? De llegar, de no llegar. O si tal vez ahora sí, alterando un poco la línea, podía alargar su vida, no sé. O sea, creo que esos ya son como supuestos y especulaciones que estamos haciendo, pero que al final tienen que ver. ¿Quieren que leamos otro comentario? Pero por supuesto, Sí, adelante. ahí Manuel Juárez nos escribió. Yo siempre he pensado que Back to the Future 1, 2 y 3 es la línea donde el Doc hizo bien las cosas después de muchos intentos y lograr que Marty tuviera un final feliz, y como bonus el doctor encuentra el amor. Ese está bien creepypasta, Manuel. Me parece bien, bien padre. O sea, entonces creo que la pregunta se extiende a qué pasó cuando el doctor no le salían bien las cosas, ¿no? O sea, quién murió, cómo murieron. Eso creo que Los motivos, desata ¿no? todo un multiuniverso, sí. A lo mejor lo intentó con varios perros. Ya no era Copérnico ni Einstein, ya era Edison y Isaac Newton, tal vez. Pero fíjate que es cierto, o sea, el Doc en esos viajes en el tiempo, en la última película se beneficia porque encuentra como el amor y deja de ser un forever alone, o sea, solo, o sea, él encuentra ya a la chica que según se cae el cañón donde lleva su nombre de esta chava, y él se beneficia de esto, y eso es buena pregunta, ¿eh? O sea, ¿qué lo motivó a crear esa máquina del tiempo? A lo mejor fueron motivos personales, y McFly fue como que también involucrado y cambió su mundo por el beneficio del Doc. De hecho, sí, de hecho nunca vemos que tenga un beneficio científico o para apoyar a X cosas, siempre es como para ver qué pasa, y de ahí pues viene obviamente como sus relaciones interpersonales, y pues justo Marty se beneficia porque regresa, porque sus papás y bla, 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 y el Doc también. O sea, creo que justo no tiene como un fundamento científico su creación o su viaje en el tiempo, ¿no? Así es. Pues de hecho él, como ya lo habíamos dicho, nunca se interesó en eso. De hecho, él siempre lo dijo, su única intención era saber qué pasó o viajar a su época favorita, que era el oeste. Su única intención no era lucrar con la máquina del tiempo, sino responder a las preguntas del porqué de la humanidad. Y bueno, una de las preguntas importantes que hace el Doc Brown, y no viene de Dark, no viene de Dark esta pregunta, ya ni siquiera, la pregunta ¿dónde está tal persona? Sino, ¿cuándo? Exacto. De ahí viene la pregunta, no crean que viene de Dark, viene de Volver al Futuro. Sí, o sea, no importa dónde, sino el cuándo está, ¿no?
¿En qué momento? O sea, la acción que va a cambiar, no tanto el tiempo, sino la acción que puede cambiar. Así es. Y bueno, Pepe, lo pues siento, muy callado, no habla, está muteado, creo. sigue muteado, Pepe. Dice que va a viajar al futuro. Sí, Nos ya está vemos. cancelando, nos está cancelando. Espérate, Pepe, estás muteado, Pepe. Yo Ya. pienso, perdón, Ahí está. que, que al final, en todas las ficciones, y creo que también si lográramos viajar al futuro y al pasado, todo parte de nuestro egoísmo y nuestra propia vanidad, ¿no? Como hace unos días platicábamos George y yo sobre esto y decía, es que ¿por qué no acaba con el hambre y por qué no acaba con las guerras y por qué no acaba con tal o cual cosa? Entonces, si se dan cuenta en todas las ficciones, tanto de Dark como de, pues hasta de las propias, no sé, de la familia del futuro, que también es una película de Disney, al final todo se reduce a la vanidad y el querer saber el futuro y el pasado de alguien propio, ¿no? O mío, o de alguien que queremos o amamos. Entonces, el querer tener el control sobre el tiempo a nuestro beneficio es el deseo de querer viajar en el tiempo. En realidad, no queremos hacer nada por la humanidad, queremos nuestro propio beneficio. Y es que tampoco puedes hacer gran cosa, porque todos los actos en la vida, las guerras, el hambre, todo esto, involucran sociedades, involucran mucha gente. Entonces, como que tú solo regresar en el tiempo y tratar de matar a Hitler, pues obviamente no va a pasar, ¿sabes? O sea, tiene que haber un ejército, tiene que haber cosas, o sea, es todo un contexto que tendría que volver al futuro, regresar, ir, lo que sea, ¿no? Tendría que ser todo pues sí, un contexto histórico, moverlo en tiempo y espacio, no solamente una persona. Claro, Pues ya ven que al también final está somos egoístas. A ver, a el, ver, fam- a ver. el famoso efecto Mandela, ¿no? Que dicen que, según se cuenta, que este efecto Mandela es porque viajeros cambiaron ciertas cosas y lo que nosotros recordamos como algo que bueno, estoy hablando de forma ficticia, de algo que es como constante, un recuerdo constante, pues estos cambios ya modificaron esas situaciones, creo yo. Ay, Y sí, mi Droch. sí se puede hacer un cambio, digo, o sea, separando muy el interés individual, hasta en el poder viajar en el tiempo, pues se puede hacer algún cambio pequeño tal vez, ¿no? Pero como el efecto mariposa, ya ven que también dicen que de un efecto pequeño pues, se puede hacer cambios grandísimos. Aquí A ver, tengo que decir algo, George, porque justo era A ver, Belén. así yo levantando mi mano. En enojada, en En enojada. enojada, sí, estoy muy molesta. No, no es cierto. Justo era lo que estábamos platicando del efecto Mandela, mi querido Drorch, porque ya ni siquiera eres George, eres una combinación de Dross con George, eres Drorch. Justo ya ven que estábamos platicando hace unos días precisamente de que aunque tú quieras, no puedes mover nada si tú viajas en el tiempo, suponiendo que existieran los viajes, no puedes mover nada. Y les daba les hacía una pequeña cita del abuelo Simpson, donde decía que si viajas al pasado, no toques nada, porque el menor cambio o el menor toque puede alterar el futuro como no tienes una idea. Entonces, les digo esta pequeña referencia, no sé si recuerden que en algún momento Homero toma estas palabras y pisa un mosquito, regresa a su época y su familia ha cambiado por completo su fisonomía. Entonces, no podemos hacer ese tipo de cambios porque no sabemos lo que el futuro depare. Sí, aparte, por lo general, volvemos a lo mismo, es otra vez un beneficio propio o bueno, un interés personal. Entonces tú regresas en el tiempo para X cosa, para decirle a alguien que lo amas, no sé. Pero entonces, o sea, cambia cambia tu vida, pero quizá la de los niños de África pues, no va a pasar nada. No es que altere todo un contexto, volvemos a lo mismo, ¿no? Más bien. es buenísimo el comentario ese. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿El de de quién? Fernanda. ¿El de Fernanda? Ajá. No, No, el de Miguel Leo. pregunta seria.
¿Estamos Dice- viendo la realidad donde Biff tiene el almanaque? Yo creo que sí. Vámonos, Justifique su respuesta. Yo creo que sí. Pues No tú, sé. George, tú eres aquí el máster de las líneas del tiempo. Bueno, ay, no es cierto, no, pues la verdad es que no sé, pues yo lo poco que sé es de ahí de Volver al Futuro, pero bien dices, o sea, dice Fernanda Alejandre que sí, es verdad, o sea, no puedes cambiar, porque si modificas o cambias o solucionas un problema, puedes crear otro problema, o sea, de que va a existir Claro. el tiempo de ese problema va a existir tal vez diferente forma, diferente tiempo, diferente nombre, pero sí va a existir y sí tiene ahí razón esta Fernanda. Fer, saludos, por favor, saluden todos a Fer. Y porque sí puedes, o sea, puedes modificar un problema en el tiempo, pero al mismo tiempo se puede desarrollar otro problema con otros personajes o otros actores que se den. O sea, no puede salir, no sé, una Segunda Guerra Mundial con los mismos personajes, pero puede surgir otra guerra con otros personajes en el tiempo. Quizás hasta peor, ¿no? Pero, Exacto. pero al final sí sigue siendo egoísmo, porque intentas tú salvar cosas que no están en tu control. Entonces es súper narcisista pensar que tú puedes arreglar el mundo haciendo cositas, ¿no? Pisando un mosquito, como dice Belén. Entonces, y eso va de la mano con lo que pregunta Miguel, ¿no? O sea, la realidad de Biff al final, pues cambia, pero eso no significa que no haya problemas. Exacto. Que precisamente abajo otra vez Fernanda justo le contesta. Precisamente cuando Biff tiene el almanaque es la prueba de por qué no debes cambiar las cosas. Cuando él se enriquece a su alrededor, hay pobreza y violencia. Pues chicos, qué bonita respuesta. Ya se nos está yendo el tiempo. Vámonos con conclusiones para poder seguir. Primero, seguir invitando al público que no se pierdan estos webinars todos los viernes. Vamos a hablar de diferentes películas, pero pues igual sus conclusiones, chicos, de este primer especial, de este primer debut. Es el único debut que vamos a tener. Sí. A menos de que dejemos al tiempo, pero que no sabes si puedes viajar al tiempo y hacer otro. Puede ver otro George. Ay, sí. Pues, dice Miguel Leo que el maldito McFly arruinó su cumpleaños. Tómala. ¿A ti también? ¿A ti también te lo arruinó? Hay una pregunta más de Oscar. Oscar Delta. Oscar Delta. Si nos vamos a la teoría del tiempo que maneja la película, se crean diferentes líneas temporales, en las cuales la realidad donde vivimos nunca se arreglará. Solo a la que regrese la persona que viajó en el tiempo será cambiada. Nosotros no veremos ningún cambio. Pues me acaban de dar en la mente. A mí me explotó la tacha también. Me quedo callada. Ahí está Belén. Ahí está Belén. Siempre tuvimos la razón. Gracias, Oscar, por darnos la razón. Pues ni modo. Sí hay una línea temporal y pues todos quedamos en esto de que sí siempre hubo, que sí hay varias líneas temporales. Yo diciendo, o sea, yo de necia que hay varias, pero no, sí hay varias de... Ya vimos que sí existen varias líneas temporales y pues nos vamos, pero chavos, si ustedes tienen alguna otra película que quieran que nosotros comentemos, si quieren seguir con este debate, pues nos abrimos otro espacio, pero coméntenos, echen una comentada ahí, de si queremos otro espacio para seguir hablando de toda la saga, de la primera película, porque esto da para más. Por mientras, pues, nuestra conclusión sería que sí hay varias líneas temporales, que sí... Ya todos nos dijeron que sí, así que no debemos cambiar nada, si es que en algún momento vamos a viajar en el tiempo, no podemos cambiar nada, porque el más mínimo cambio puede alterar el futuro, como no se dan una idea. Muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos en esta primera emisión de ¿Qué pasó cuándo? Yo me despido. Perdona, que es los viernes a las 8 vamos a estar hablando de diferentes pelis. En la semana les contaremos cuál es la peli siguiente, pero no olviden darnos comentarios si quieren alguna película en especial, compártanos y pues escríbanos y todo lo que siempre sea. Compartan mucho, por favor, para que lleguemos a muchas más personas y esto se vuelva más padre. Así es. Síganos en todas las redes, por favor.
Síganos en nuestras redes también y síganos a cada uno de nosotros y a Lumos también. Sigan a Lumos Producciones, así es. Pues nos despedimos, George, Pepe, les doy una despedida con mi manita. Nos vemos todos. George Oigan, ya se nos quedó dormido. A ver, lo último, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasó? Y nos ponen, ya me emocioné y se está acabando el tiempo, regresémosle un poco. Híjole. Pues Miguel, nos gustaría quedarnos más tiempo, pero también aventarnos más de una hora está medio complicado en este mundo hipermedia. Así es. En este mundo, George se quedó congelado del gusto que le dio. George está congelado de este gusto que le dio. Yo me despido por George, me despido por él. Él nos dice que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Nos vemos, gracias. Bye.